Ayer estuvimos un rato hablando de lo sucedido con el jugador de fútbol cordobés Álvaro Prieto, que había desaparecido en Sevilla y cuyo cadáver fue hallado ayer entre dos vagones de un tren. Hoy hemos sabido más datos al respecto, ya se ha confirmado que murió electrocutado, según la autopsia, y vamos a tener más detalles de este asunto con Borja Jiménez, que es periodista de OK Diario. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la segunda dosis. Muchas gracias. Hay todavía muchas incógnitas. Bueno, hay gente que piensa que las hay, ¿no? Sobre lo que le ha ocurrido a Álvaro Prieto. Ayer unas cámaras de Radio Televisión Española encontraban su cadáver entre dos vagones y hoy ya la autopsia ha confirmado que sí que murió, al parecer de una manera accidental, electrocutado al estar en contacto con la catenaria. ¿Qué es lo que se sabe exactamente de qué le ocurrió a Álvaro? Pues mira, los datos que van saliendo de la autopsia se van conociendo muy poquito a poco. Hace poquito hemos conocido dos detalles bastante relativamente nuevos. El primero de ellos es que efectivamente se rozó con la catenaria en la zona del abdomen, es decir, que se produjo este contacto con la zona eléctrica en la zona del abdomen y se llevó hasta las manos. Esto quiere decir que lo más posible es que el chaval perdiera el equilibrio a la hora de subir al techo del tren y se rozara con la catenaria en la zona del abdomen. Y lo segundo que hemos conocido también hoy, también a la espera de la autopsia final, porque estos son datos que van saliendo de la autopsia, son fuentes oficiales, pero no es la autopsia definitiva, pero todo hace indicar que murió entre las 10 y las 12 de la mañana del mismo 12 de octubre, es decir, que bueno, pues a los pocos minutos de haberle perdido la pista, a los pocos minutos de que esas cámaras de vigilancia de la estación de Santa Justa le grabaran saliendo de la propia estación. Mi hipótesis, la hipótesis que manejan también varios de los investigadores, aunque no es oficial, es que el chaval, bueno, pues lo que quería era colarse por las vías del tren, por la zona de fuera de la estación de Santa Justa para acceder al andén de forma pues irregular, de forma ilegal, y así pues saltarse los controles de seguridad, no tener que ser identificado, no tener que enseñar ninguna entrada y poder colarse en el AVE, que en este caso yo creo que iba en dirección a Barcelona, pero con parada en Córdoba. Así que, bueno, todo hace indicar, ya sé, los primeros indicios de los forenses hacían presagiar que era por una descarga eléctrica. La autopsia ya ha confirmado que es por una descarga eléctrica en la zona del abdomen entre las 10 y las 12 de la mañana y que no hay terceras personas. También se puede confirmar que no se trata de un homicidio, que no hubo nada más y que, bueno, pues que todo fue fruto de un lamentable y trágico accidente. Ahora quiero que hablemos también de esas teorías, ¿no? Que sí que se han difundido en las últimas horas, sobre todo en redes sociales. Pero antes sí que había leído también algunas informaciones que apuntaban a que al parecer pues el cadáver de Álvaro habría permanecido en el techo del vagón durante 4 días y habría caído a ese hueco en el que finalmente ha sido encontrado cuando éste se movió, ¿no? De esa zona en la que estaba paralizado desde el pasado 24 de agosto. Efectivamente, eso lo va a confirmar sobre todo las cajas negras del propio convoy, que se revelarán en los próximos días, pero efectivamente todo hace indicar que el chaval sufrió esta descarga eléctrica en el techo del tren, se quedó pues ahí pues fallecido ya en el techo del tren, y con el movimiento del mismo a la hora de salir el mismo día, vamos, minutitos antes de que le firmaran las cámaras de Radio Televisión Española, pues con el movimiento del tren el cuerpo se desplazó y cayó de la forma que lamentablemente todos hemos visto entre los dos vagones. Pero efectivamente todo hace indicar que estuvo pues prácticamente 4 días, 100 horas en el techo del tren y que por eso también era más complicado verla. Además, es que estaba en la zona del taller de Santa Justa, es decir, no estaba en la estación de Santa Justa, sino a casi 2 kilómetros de la misma, y había varios trenes delante de él. Y entonces el chaval estaba en el techo, había varios trenes por delante, y eso pues complicó bastante las cosas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de poder verle. Claro, no era tan fácil como que estaba entre dos vagones, que todo el mundo dice, joder, pero si estaba entre dos vagones, entre el tren, no. Es que el chaval cayó efectivamente, como bien ha dicho Rebeca, pues nada, a los 4 días, pero el chaval estaba permaneciendo arriba. Que no se explica cómo no lo pudieron rastrear los perros de la UME, que no se explican pues muchas cosas, eso es un hecho, Y los pero lo que drones, ¿no? ahora Porque sabemos... también No, he leído que se estaban utilizando drones en la búsqueda de Álvaro. Por lo tanto, pues según los drones tendrían perfectamente esa visión para poder haberlo visto, ¿no? sí, y sobre todo, Rebeca, es que, a ver, yo entiendo que en principio se busque por la zona de Santa Justa, pero bastaba con hacerse un recorrido por esa zona para ver que había un muro derribado por causa de unas obras, que era el único punto de acceso para que Álvaro Prieto pudiera haber intentado entrar a las vías de Santa Justa. Y eso está al lado de la zona del taller, es decir, el chaval
vamos, se presupone, no se sabe de momento, pero todo hace presagiar que el chaval accedió por ese muro de ruido a una especie de 1,5 kilómetros de la estación de Santa Justa, escaló este tren para poder acceder a las vías y de este modo acceder al andén, y cuando subió al tren perdió el equilibrio, se rozó con la catenaria. Y bueno, no es con la catenaria, es con un aparato que, bueno, pero es muy parecido a la catenaria, es el que le da electricidad a la catenaria. Se rozó con el abdomen, debió perder el equilibrio y allí cayó fulminado y ahí se quedó. Pero efectivamente, a ver, aún así hay muchas dudas. De hecho, hace escasos minutos la familia de Marta del Castillo pues ha puesto en entredicho un poco el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los de Renfe. Desde luego deja bastante margen de duda sobre el trabajo que han hecho, pero es que también es muy complicado, Rebeca. Yo también puedo entender que no se sabe nada. Mucha gente hoy, cuando hemos empezado a publicar esta mañana que ya había un vídeo de la gasolinera, decían, bueno, ¿y sale el vídeo ahora? Bueno, es que a lo mejor nadie se le había ocurrido que el chaval podía estar a 2 kilómetros de la estación de Santa Justa, y una vez que ya se ha conocido que estaba a 2 kilómetros, pues ya se han empezado a visualizar todas las cámaras que había por ahí. Pero desde luego, bueno, lo que está claro es que se podría haber hecho un poquito más para no haber tenido en vilo a toda España por la muerte de este chaval. Pero yo tampoco quiero culpar ni directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni a Renfe. Bueno, ya poco a poco se irá sabiendo más sobre si ha habido culpas, sobre si ha habido algún tipo de, bueno, pues de dejadez por alguna parte. Lo que está claro, también se sabe, es que en Renfe, los operarios de Renfe, bueno, no se sabe. Lo que han dicho los operarios de Renfe es que le ofrecieron tanto un cargador para cargar el propio teléfono móvil como llamar a sus padres para que pudieran tener contacto con él, algo que él rechazó. Yo creo que eso es una cosa que no vamos a poder resolver nunca, porque lo rechazó, porque no quiso cargar su móvil, porque lamentablemente hablamos de una persona ya fallecida. Pero yo, insisto, es mi hipótesis, esto ya no es una fuente oficial ni nada, mi hipótesis es que el chaval se cabreó porque le echaron del tren y dijo, sí, pues me voy a colar, y que ya le daba absolutamente igual todo. De hecho, en la carta que ha emitido que ha escrito la tía de Álvaro Prieto hoy, decía que el chaval siempre como que nunca daba un partido por perdido, ha dicho exactamente, y que bueno, quiso volver a casa sin hacer ningún tipo de ruido. Entonces, bueno, pues yo creo que fue una mala decisión por parte de Álvaro Prieto y luego encima un lamentable accidente, porque insistimos que es que mucha gente también me pregunta, pero joder, Borja, si el tren estaba desconectado, el tren estaba sin servicio desde el pasado 24 de agosto, ¿cómo es que estuviera electricidad? No, sí que tenía electricidad, porque el tren puede estar fuera de servicio, como es este caso, pero para que no se desconecte la batería, la gente, o sea, en los operarios de Renfe los seguían teniendo pues con electricidad para que se puedan encender las luces de dentro, para que se puedan abrir las puertas, etcétera. Y por eso se produjo esta fatal descarga eléctrica. Se puede decir que son una serie de desgraciados acontecimientos, ¿no? Porque luego también es cuando menos llamativo, ¿no? Y sorprendente y pues una casualidad muy fortuita, ¿no? Que justo fueran también los cámaras de Radio Televisión Española quienes hallaran ese cadáver en el momento en el que estaban en directo, pero cuando justo se estaba moviendo el tren. En las últimas horas sí que se han difundido algunos mensajes que no sé si son falsos los mensajes como tal, pero está claro que el contenido o la idea, ¿no?, que se había formado de qué le podía haber pasado a Álvaro sí que es falsa. Se ha difundido, se estaba diciendo que Álvaro pues esa noche había estado con una chica que al parecer tenía un novio que podía ser de etnia gitana y que estos le habían perseguido, le habían dado una paliza y que esto pues podría haber provocado su desaparición y su posterior muerte. Son mensajes que se habían difundido, que en un principio los periodistas que difundieron esos mensajes han justificado que eran mensajes que se habían mandado los amigos. No sé cuánto sabes de esto, de qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad de todo esto, y sobre todo también cómo ha reaccionado la familia, ¿no?, a que también se estuvieran compartiendo estos mensajes cuando todavía no se sabía dónde estaba Álvaro. Bueno, yo te digo, una de nuestras fuentes, además me ha dado autorización para decir quién es la madre del chico con el último que estuvo. Y bueno, yo le hice llegar estos mensajes que ya no había visto. Efectivamente se trata de Álvaro Prieto, efectivamente son mensajes de esa noche, efectivamente pues hubo algo con la chica esa que sale de fondo en un audio. Sin embargo, ni la chica esta del audio tenía novio, ni la chica esta del audio tenía amigos gitanos, o eso es lo que nos dice a nosotros la madre de este chico, pues posiblemente el mejor amigo de Álvaro Prieto. Además, me dijo literalmente que es rotundamente falso
decía la madre de este joven, que hubiera habido ningún tipo de altercado, ningún tipo de problema, que de hecho, pues cuando se fueron, la despedida con esta chica fue totalmente tranquila, y de hecho me decía la madre, me dice, joder, es que si hubiese habido algún problema en la discoteca, mi hijo no lo habría dejado irse solo como hasta la estación de Santa Justa, o sea, lo habría acompañado, se habría venido a casa incluso, y no fue así, o sea, el entorno de Álvaro Prieto, en este caso podemos decirlo ya porque me ha dado permiso, me ha dicho, la madre de este mejor amigo de Álvaro Prieto, me ha desmentido categóricamente que hubiera habido ningún tipo de altercado, ningún tipo de trifulca. Además, de hecho, nosotros publicamos ayer en OK Diario un desmentido ante estos, lo que ella califica de bulos, porque ella misma me lo pidió. Me dijo, oye, Borja, te pido por favor que publiques de algún modo pues que esto que se está difundiendo que es mentira, o por lo menos que ponga los puntos sobre las IES sobre qué es verdad y sobre qué es mentira. Es decir, ese audio efectivamente sí que se produjo anoche, pero de los mensajes de texto, que además en los pantallazos que pueden ver, que pone arriba reenviado muchas veces, eso me lo desmienten categóricamente todas estas informaciones, que si los gitanos, que iban además a declarar ante el juzgado, que iban a declarar, no sé, yo he visto bastantes cosas. Desde luego, a mí lo que insisto, lo que me dice la madre del mejor amigo de Álvaro Prieto es que es rotundamente falso. Yo hasta ahí puedo leer y desde luego todo hace indicar que se trata de un accidente, que el chaval no huía de nada, simplemente pues que se intentó colar. Pero bueno, que al final esto, yo insisto, Rebeca, es algo que va a ser muy complicado de averiguar. Lo que sí que podemos, pues yo creo que intuir por lo que las palabras del entorno de Álvaro Prieto es que no hubo ningún problema, nadie le perseguía, y que, bueno, pues que fue fruto de unas fatales decisiones por parte de Álvaro Prieto, pero no bajo ningún concepto estaba huyendo de nada ni había tenido ningún tipo de problema. Yo creo que efectivamente ha sido así. Han sido una serie de desgraciadas decisiones con sus desgraciadas consecuencias, y que además luego pues el cuerpo fuera encontrado, ¿no?, por los compañeros de Televisión Española, pues también es lo que ha hecho que todo fuera como más, pues que costara de creer, ¿no? Pero al final pues muchas veces la realidad supera la ficción. Antes hablábamos de que efectivamente no parece ser que no tocó, solo por una aclaración, por si a los espectadores les interesa, porque dicen a lo mejor cómo tocó la catenaria, ¿no? Si a lo mejor está muy alta o a lo mejor pues no llegaba a tocarla, ¿no? Efectivamente lo que tú decías que previsiblemente habría rozado, habría tocado, es el pantógrafo, ¿no? Que es ese mecanismo. No me sé el nombre, no me acuerdo del nombre del pantógrafo. Es que estaba yo buscando el nombre porque también lo sabía, pero ahora mismo no me salía tampoco, y ya lo he encontrado y digo, ya voy a decirlo. El pantógrafo es lo que transmite esa corriente a la catenaria y sí que está cerca del tren, y pues a lo mejor al ir andando por encima del techo, ¿no?, sí que podría haberlo tocado de una manera accidental. Así que nada, yo creo que todo esto pues, parece que está aclarado, que ha sido un desgraciado accidente, y sobre todo que vaya el pésame para los familiares de Álvaro. Y muchísimas gracias por tu trabajo, Borja Jiménez. Te leemos en OK Diario y gracias por contar las cosas como tal aquí en La Segunda Dosis.